nuestros frikis más internacionales, intergalácticos, han decidido dedicarle un tiempo a la guerra de las galaxias. Así que conexión no es el planeta Tatooine, no, en Toronto. Antonio Peláez, buenas noches. Buenas noches, Rafas. ¿Qué tal? María, buenas noches, Málaga, también. Buenas noches, Víctor Alvarado. Buenas, como diría el maestro Yoda. ¿Cómo? Es que no te he escuchado solo como diría el maestro Yoga. Noches buenas, como diría el maestro Yoda. Lo decía todo al revés, ¿no? El tío, sí. Fíjate. Bueno, hombre, que ha sido el día de Star Wars esta semana, el martes, ya le dedicamos además su tiempo. Pero en fin, Víctor, tú que te conoces la vida y la obra y intimidades de su director, George Lucas, al dedillo, ¿no? ¿Qué pasó? Le dio muchos dolores de cabeza, ¿no? A su familia, ¿no? Con esto, ¿no? Pues sí, en primer lugar habría que decir que hay unos cómics documentales de unos franceses que están súper bien, que cuentan la vida de George Lucas, pero entre las curiosidades que tenía era que no quería estudiar, no quería ir a la catequesis por lo visto, no quería hacer absolutamente nada y llevaba una vida un poco desastrosa, pero tuvo un grave accidente. Era un nini, Víctor. Era un nini este hombre. Un nini. un nini, pero que daba muchos quebradores de cabeza, porque incluso cuando tuvo un grave accidente, decían los padres, ay, por fin se ha reformado. Sí. Me ha dicho que quiere estudiar. Pero el padre dijo, sí, papá, voy a estudiar, pero quiero ser director de cine. Y entonces la sonrisa de los padres se cambió totalmente, porque cuando uno dice que papá quiero ser artista, pues todo el mundo echa a temblar. Ya. Y hay que decir que allí conoció a Coppola y a Spielberg en la escuela esa de cine. Nada menos, ¿no? Fue un hombre, sí, nada más y nada menos. Fue estéril, no podía tener hijos. Pero pensó que la adopción podía ser una buena opción, y tuvo una mujer muy discreta, como eso de detrás de un gran hombre y una gran mujer. Pues esta era una gran mujer que además ganó un Oscar porque fue montadora de Star Wars, se llamaba Marcia, y era una mujer tan discreta a que no sabéis dónde nació. ¿Dónde? En Modesto. Barragán. En Modesto. Existe por lo visto ese pueblecito de Estados Unidos. Sí. Que, bueno, hay que ser discreto, para no hacer en Modesto, sí que es verdad. Bueno, pero la vida de George Lucas, a ver, hay detalles que la marcaron claramente, ¿verdad, Víctor? Bueno, la vida de George Lucas está marcada sobre todo por Star Wars, porque los rodajes fueron horribles, se estuvo jugando la vida, estuvo a punto de tener un infarto, y muchas veces tenían así unos piques raros entre Coppola y Lucas, porque claro, Coppola hizo 2 o 3 cosas muy buenas, pero los demás de Coppola son un rollo, pero también porque se arriesgaba. Ya. Y George Lucas, como lo pasó tan mal en el rodaje de la primera, yo creo que dijo, mira, yo voy a asegurar, me centro un poquito entre Indiana Jones y la Guerra de la Galaxia, y de ahí no me muevo, porque así ya no lo paso mal. Ya. Vaya, yo creo que sí, porque además tiene una salud delicada, siempre ha tenido una salud, por lo visto, muy delicada. Sí, ¿no? Oye, Antonio, tú has dicho alguna vez que tienes edad como para haber visto la película original en el cine, cosa que te honra porque tienes una edad provecta igual que la mía. ¿Te lías tanto como yo en estas nuevas películas y series del universo Star Wars que salen? Es decir, a ver, la nueva peli, ¿no? La del Mandaloriano con Grogu. ¿Dónde se sitúa? ¿En qué parte de la historia? ¿En el capítulo 4? ¿En el 3ro? ¿En el 1? ¿Después? Siempre hay que ordenarlo, es como antes, un sudoku, ¿no? Los exactamente, antes o después del Imperio. Estamos en el Imperio, ¿no? Todavía, ¿no? O en la República. No, esto creo que es la posrepública. Posrepública. Preparaos porque vamos a tener que volver a hacer integrales. A ver, sí, ya lo veo. A ver. Vamos a ver, en total, que yo haya contado, hay como 22 entre películas y series, ¿vale? Sí. Entonces tenemos una primera etapa que sería antes del Imperio, cuando los Jedi, bueno, hay quien dice Jedi, pero me permitís que les llame Jedi o Heavies, ¿no? Heavy. Pues estaban en su apogeo, los heavy metal. Ahí había una primera serie que se llama The Acolyte, pero sobre todo está el episodio 1, 2 y 3, que además rodaron también ahí en la Plaza de España, en Sevilla, en Sevilla, ¿no? efectivamente, Claro. Entonces, ahí, vale, estaba en la República, bien. Aunque un poco en el todo tiempo, más o menos. esos son el 4, 5 y 6, ¿no?
A ver. No, esos son 1, 2 y 3. Ajá. Eso es el principio. Vamos, digamos que cronológicamente. Cronológicamente, Orden de aparición. No cronológico en la historia. Orden de aparición, no, está contando cronológicamente de la galaxia. Vale. La galaxia, la historia. Sí, la historia de la galaxia. Eso. Cuando Natalie Portman dijo yo quiero rodar en Sevilla. Bueno, Venga. no lo dijo ella, pero da igual. Ya. Pues entonces, eso es el Imperio. ¿Qué pasa? Que eso es el Imperio, antes del Imperio, perdón, eso es la República. Eso. ¿Qué pasa? Que luego el Imperio viene, domina la galaxia y entonces nos empiezan a contar todas las historias pues de los que salieron antes de las que vimos en los cines. De Han Solo, de Obi-Wan, Rogue One, y ahí ya es cuando el 12º, digamos, episodio audiovisual es la que vimos de la Guerra de la Galaxia, la del 77, Rafa. La primera está a mitad de camino, vamos, de la historia. Claro, que es cuando se quieren cargar el Imperio. Porque ellos quieren volver a lo que tenían antes, que era la República. Quieren volver a la democracia. Y dicen, oye, aquí esto de que esté el Donald Trump de negro pues no nos gusta. O sea, ellos empiezan a contar la historia por la mitad. Por la mitad, claro. Claro. Y entonces ahí están lo que llaman episodios 4, 5 y 6, que fueron los 3 primeros que por vimos. eso lo el Imperio llamo yo contraataca, 4, el 5 y retorno del 6. Jedi y todo eso. Eso es, sí. Claro. Ahora, cuando cae el Imperio, ¿qué pasa? Aquí es cuando viene el Mandaloriano. Porque pues resulta que volvemos a estar entonces en felicidad, pero si estamos todo el rato en felicidad no hay películas, aquello es un rollo. Ya, claro. Entonces, de vez en cuando hay unos señores imperiales ahí que hacen el mal que y quieren volver los de la República. Pero estos quieren volver, ¿no? Ya, aunque se carguen el Imperio, pero quedan ahí 4 malvados que quieren volver a la época oscura, a la de Darth Vader. Hijo mío, la nostalgia de la dictadura y estas cosas. Sí, Entonces, ¿qué hacen? Que contratan al Mandaloriano, que se llama Din Djarin, y al joven aprendiz Grogu. Ahí es donde está la que sería ya el 19º producto audiovisual, el que estrenan este 21 de mayo. Vale. Pero después de todo eso, está esas otras que sacaron, que son el episodio 7, el 8 y el 9º. Sí. Que esos ya son los que terminan de momento un poco toda la cosa. Y están preparando más, ¿eh? Lo que pasa que habrá que ver, porque esta de momento es de las últimas, de las que menos presupuesto tiene, porque tampoco están esperando, como que haga mucha taquilla, y como no sigan haciendo mucha taquilla, pues a lo mejor la cosa va un poquito más. De momento un poco más pausada. Algunas me han decepcionado bastante, algunas de las otras regular y otras me siguen gustando mucho. Vamos a ver, el Mandaloriano de todas formas es la que más me ha gustado de las nuevas. La del Mandaloriano y Grogu, me cae muy bien el Grogu, ¿no? El Grogu, el chiquitín, ¿no? El niño que tiene 100 y pico de años, ¿no? Por lo visto. Es que pero le llamaban Baby Yoda, que Baby no es Baby Yoda en realidad, pero es que ha sido un personaje que ha tenido un éxito. Porque Yoda que le toca. Dormir todas las noches. Yoda que le toca a Grogu. No, que son de la misma especie. Pero en realidad no es que sea el hijo, ¿eh? No es ni el hijo. No, que son de la misma especie. Claro, lo que pasa que es que si son pequeños y verdes, pues se nos parecen todos. Claro. Oye, esto, pero no. Vale. Son distintos. Bueno, sí. Oye, lo que fue el rodaje de la primera entrega, eso sí que fue una odisea en el espacio, como la de Kubrick, ¿verdad, Víctor? Fue una odisea en el espacio porque en la segunda entrega se quemó el estudio y Kubrick estaba haciendo el Resplandor y se quería quedar con el resto de estudios para terminar de rodar el Resplandor. Sí. Esa fue una de, entre otras cosas, fue la odisea. La tremenda fue la primera, pero vamos, que la segunda no se queda corta, pero para nada. Lo que pasa les es que podría haber mandado a Jack Nicholson, ¿no? Sí, dadme el estudio que os mando a Jack Nicholson. Ahí a ver qué hacéis con él. Pues casi. Bueno, de hecho sufrió un infarto de tanto estrés, sobre todo en el desierto, lo pasaron muy mal. ¿Quién sufrió el infarto? ¿Nicholson? No. George Lucas, un amago el infarto por el estrés, porque los presupuestos no cuadraban, claro, si no sacaba el dinero, no tenía que pagar el resto de su vida, que no sabía dónde iba a sacarlo. Hubo algunos actores que sufrieron desmayos, como por ejemplo el actor que hacía de C3PO en el desierto de Túnez, no me extraña, que es donde se rodó esa escena. Claro. El amigo de Arturito. En la segunda entrega... sí. ¿Cómo? El amigo de Arturito. Mira, Arturito, estamos hablando de tu... C3P2, de R2D2 y R2D2. y C3P, eso es. Silbaba C3PO, sí, C3P2 es el que huele, sí. Sí, también. Vale, sí. Y luego, en la segunda entrega,
murió el director de segunda unidad después de haber adelantado el rodaje, porque iba muy retrasado, llegó el director de segunda unidad, era muy bueno, rodaba muy bien la acción, iba muy rápido y se murió. Y también se murió la guionista de la segunda entrega, que era Leigh Brackett, famosísima, que tenía, todo el mundo creía que era un chico, pero Leigh Brackett fue la guionista de El sueño eterno de la película de Humphrey Bogart, y las dos del oeste famosísimas de Howard Hawks, Río Bravo y El Dorado. Y El Dorado. El Dorado. Señor. Entonces, George Lucas tuvo que escribir el guión desde el principio varias veces porque no le gustaba y él no decía aprovechaba el guión, como yo, por ejemplo, yo lo aprovecharía, pero otros empezarían el guión una y otra vez. Él empezaba de cero una y otra vez. Y lo más curioso es que en la segunda entrega Mark Hamill también sufrió un accidente, se le quedó la cara desfigurada y tuvieron que inventarse que un monstruo de la nieve le arañaba la cara, y entonces las mismas cicatrices del accidente más o menos se aprovecharon para acentuar los rasgos de Mark Hamill, para que no sonase raro que un chavalillo guapillo, pues el guapera de la película, pues saliese con la cara destrozada en la siguiente. No tenía mucho sentido que tuviese la cara destrozada en la segunda, sino que si no hubiese pasado algo. Ya. Hay que ver, Mark Hamill se ha quedado ahí, el hombre, y ha sido el papel, se ha comido el personaje, se ha comido al actor, desde luego. Bueno, oye, Víctor, pero en el casting también algunos dieron el cante y el baile, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Cómo fue el casting? Sí, porque el casting, entre otros, se pensó al principio en Judy Foster y en John Travolta. ¿Os imagináis a John Travolta con el láser bailando? No lo veo mucho. No sé, Gris o Fiebre del sábado noche. Podría ser en plan musical, sí. Pues está divertido, Señor. Y luego, bueno, los tres actores protagonistas más o menos coincidían un poco con la personalidad que tenían en la vida real, porque Carrie Fisher pertenecía a la aristocracia de lo que se conoce en Hollywood, como porque era la hija de David Reynolds. Harrison Ford era un cara dura, de hecho se lió con la actriz protagonista, estando casado y en secreto. Y ella, por lo visto, Carrie Fisher lo pasó fatal cuando ya rompieron o medio rompieron, lo pasó fatal. Y Luke Skywalker representaba al típico inocentón, buenazo, y de hecho se compró un camión entero de merchandising de la Guerra de la Galaxia. Sí, ¿para qué? Para llevarlo por ahí, ¿no? Todos los muñequitos que todos queríamos tener de pequeño, pues se los compró todo el camión entero. Qué barbaridad, qué bueno. Imagínate tú, a sus hijos, jugad con el muñeco de papá. Esto, por favor. Son las cosas de frikis de verdad que vosotros sabéis y los demás no. Oye, Antonio, un aspecto importante de la Guerra de las Galaxias, por supuesto el dinero, ¿no? Porque al principio no había tanto como parece, pero luego ha habido negocios rentables que han salido de la peli, un montón, ¿no? Bueno, negocios rentables e incluso alguno que vendió Lucas, que ahora veremos que a lo mejor no tendría que haber vendido. Entonces, él desde luego quería hacer la película, ¿vale? Había hecho él había hecho un corto cuando estaba estudiando, se llama THX, a partir de ahí hizo el largo, que ha servido luego pues para dar nombre a una de las empresas, que era la que certificaba que las salas tuvieran el sistema de sonido como ellos querían. O sea, no era un sistema como Dolby, exacto. El THX, ¿vale? Que sonara como Lucas quería que sonara. Es que esta película cambió el sonido en la historia del cine también. Ya lo creo. Hay gente que recuerda el sonido láser antes que una conversación. Es que, claro, sí, ahí surgió eso del director de sonido, que lo ficharon cuando salía justo de la universidad, ¿vale? O sea, Lucas le dijo, te vienes para acá. Y fue, como dices tú, el que creó que el sonido se convirtiera en parte como en un personaje. El sonido del sable láser no existía, ahora lo damos como por hecho. Pero entonces lo crearon. Tantos sonidos, pues como puede ser, eso, hablabais de R2D2, de Chewbacca. Las Chewbacca naves se hizo con sonidos de osos, de morsas y de un montón de animales mezclados. Es verdad, eso es cierto, sí. Fíjate, eso en principio era Sprocket Systems, pero luego le llamaron Skywalker Sound. ¿Vale? Y pues imaginaos, han hecho ellos sonido, pues por supuesto, de En busca del arca perdida, de tantas películas, digamos, casi todas las películas, Titanic, por ejemplo, que los efectos visuales no los hicieron, pero los sonidos de Titanic también, Avatar, por supuesto, por ahí también estaban, en fin, las grandes películas. Bueno. ¿Qué pasaba?
que eso lo tuvo que montar Lucas porque no había esos efectos de sonido. Era lo que nos decía Rafa Regui. No existía ese concepto de sonido y lo crearon ellos. Pero tampoco veía él que hubiera efectos visuales suficientemente buenos. Entonces crea Industrial Light and Magic para lo que llaman entonces motion control, que es como el control del movimiento. Que esto significa que creabas una cámara que se mueve, digamos, pues como de izquierda a derecha, ¿no? Antes tú los efectos a lo mejor podías hacerlos con la cámara quieta, pero si recreas cómo se mueve la cámara, en la primera toma tiene una nave, pero en la segunda tiene dos, y en la tercera tiene ya los láser, y entonces montas todo el efecto, o sea, básico para efectos visuales. Qué bueno. Y bueno, aparte de THX que hemos hablado y demás, hubo una que se fue al traste, que era para hacer sistemas de edición de vídeo. Ahora mismo, hoy en día es que ya editamos con los móviles, pero antes era la moviola, que había que hacerlo con el celuloide. Pues ellos ya lo hicieron con el Laserdisc, con Edit Droid y Soundroid, pero al final lo tuvieron que vender a Avid, que fue la grande. Y ¿os suena una empresa llamada Pixar? A ver, ya ves. Y tanto. Era la empresa de Lucas para hacer animación por ordenador. En 1985, Apple echa a uno de sus fundadores. Os sonará también Steve Jobs. Y entonces, Lucas, que decía, esto de la animación por ordenador, chico, no termina de arrancar. Y el Steve Jobs le dice, pues véndemelo. Pues nada, pues te lo vendo. Y se la vendió en 1986. Y fíjate, en el 95 sacaron Toy Story y en el 2006, bueno, pues se la quedó Disney, por supuesto. Naturalmente. Qué fuerte, vaya tela, cómo se ha desarrollado todo. Y el merchandising también, Víctor, porque algunos se lo tomaron muy en serio, ¿a que sí? Sí, bueno, para George Lucas el merchandising era muy importante, pero es verdad que no quería tampoco estafar a los niños, igual que con la película, era cuidadoso en a tratar ciertos temas. Los juguetes estaban bastante bien hechos y no eran demasiado caros, por lo menos los muñequitos no eran demasiado caros. Las naves y todo a mí eso, me parecían caros, Víctor, que yo me dejaba ahí la paga de varias semanas. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que tú eres de una generación un poquito mayor, 3 o 4 años, que eran los hermanos de un amigo mío, más. Que claro, ellos tenían todos los muñecos y todas las cosas, y a mí me pilló como muy pequeño esos juguetes, entonces a lo mejor los juguetes ya los vendía en las tiendas un poquito más baratos, pero no eran tan caros en relación a los que vinieron después, porque si un juguete de Star Wars valía 200 pesetas 2 años antes, que costase 600, 800 pesetas superhéroes, que eran más o menos de las mismas marcas y parecidos, y en proporción es barato. Luego las naves supongo que serían muy caras. Entonces yo jugué con los juguetes de los hermanos de mi amigo. Claro. Por eso conocía yo los juguetes. Claro, por eso si habláis en peseta todo parece barato, Yo nada más tenía Yo nada más tenía a Han Solo y a Darth Vader, y Luke Skywalker me lo hizo con un G-Joe, que eran posteriores. Se parecía a Luke Skywalker, o sea que no lo conocí tanto. Por ejemplo, con Alec Guinness es algo muy curioso, porque Alec Guinness era un actor que fue un maestro y que disfrutó mucho en el rodaje, era de los que estaba convencido de que Lucas tenía razón. Y actuó, todo el mundo lo veía como alguien del que aprender. Pero es que yo creo que hasta yo Lucas pudo aprender, porque Comanche ya había hecho El puente sobre el río Kwai, en la que participaba Alec Guinness bastantes años antes de merchandising. Y aparte, George Lucas se dio cuenta que su padre vendía mucho los muñequitos que tenía de diferentes películas, o en la tienda en una tienda de comestibles o algo así, o una papelería. Y entonces dijo, si mi padre aprovechó este negocio, aquí hay algo que resulta muy atractivo, que es los muñequitos. Y por eso sacó también ese merchandising tan enorme de muñequitos, de cómics. Los cómics, por ejemplo, la mayoría de los cómics de Star Wars son malísimos, por lo menos para mi juicio. Pero los juguetes pues estaban bastante bien. Fíjate, ¿no? Y hay muchísimos, te vas a las tiendas de... Bueno, es una marca que vende lo más grande. Pero en fin, Antonio, ¿y por qué le ha dado a George Lucas por expandir tanto el universo de Star Wars? ¿Es que necesita dinero? ¿Se le han pedido los nietos? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, tienes que comprar los juguetes, que ahora están caros, Sí. Bueno, a ver, ya en su momento él tenía la idea, pues de eso, de ir rentabilizando un poco todo. Lo que pasa que ha apuntado una cosa, Víctor, el tema de lo de los cómics, que no tuvieran como mucha calidad, pero ¿os acordáis cuando hicieron una serie que era una cosa infame de los Ewoks? Sí. Y además había una canción que era como Somos los
Ewoks. En el bosque nos encontrarás. Sí. Terrible. Horrible, sí. Y el caso es que, claro, eso también empezó a hacer videojuegos, otras empresas que hizo LucasArts y demás, pero no era como muy seguido. ¿Y qué es lo que sucedió? Que en 2012 Disney lo compra. Hay un director, el director de lo que llaman el CEO hoy en día, el director general de Disney, que se llama Bob Iger, o Bob Iger escrito. Y este es el señor que empezaba a comprar todo. Y ya había visto, con Marvel, que ya lo había comprado, que al comprar Marvel y empezar a juntar personajes superhéroes, de esto sabe mucho Víctor, de todos los superhéroes y todos los mundos, de distintos mundos, funcionaba y que tenía ya para una franquicia. Era el momento en que Hollywood estaba dejando de desarrollar películas originales y lo que querían ir a lo seguro, precisamente a las franquicias. Y entonces, en cuanto compra Disney, ya tiene pensado hacer pues porque las precuelas ya habían hecho, pero las secuelas que hemos dicho, el 7, 8, 9, solo, que por ejemplo ha sido uno de los grandes fracasos, fue un éxito de crítica, incluso se presentó en el Festival de Cannes y demás fuera de concurso. La de Solo está bastante bien, Sí, la de Solo no está bastante. Pero es la que menos ha vendido, Víctor. Es que casi esa, digamos, es la paradoja que tienen siempre, ¿no? Entonces, con Disney lo que han intentado hacer es una cada año. ¿Qué sucedía también? Que la gente no le había llegado muy claro porque mientras Disney tenía la propiedad del 100% de lo que le había vendido Lucas, que incluía Indiana Jones y que incluía todas las empresas que hemos visto antes, no la distribución de las películas la hacía Fox. ¿Vale? Lo que recordamos, esa apertura de Fox con las luces de y luego venía la música. Bueno, 2019, ya dijo Iger, dice esto se ha acabado. 2019 compraron a la Fox y ya entonces tienen hasta la distribución y bueno, pues todas las distintas versiones. Pero desde luego es la idea esa de Disney de sacar al máximo jugo de todo. Y la idea un poco de Marvel. Bueno, oye, cuando compraron Marvel. Quiero terminar con música, porque todo el mundo conoce lo que estamos oyendo, ¿no? A ver, pero vamos a poner dos ejemplos de cómo John Williams, digamos, se ha inspirado. Mira que me parece grande John Williams, ¿no? Pero es que muchas veces es un poquito descarado. A ver, vamos a escuchar, escuchamos primero el original, ¿no? Venga.